Vamos pues a iniciar nuestra clase. Vamos a tratar de avanzar. Les invito a ponerse de pie y oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti esta mañana, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, por la bendición que nos has dado nuevamente de poder abrir nuestros ojos y ver tu creación. Y no solamente eso, Señor, por tu gracia y por tu misericordia es que estamos hoy aquí y estamos con un deseo profundo en nuestro corazón de continuar siendo discipulados, siendo siervos tuyos por amor, Señor, para que tú puedas encontrarnos, Señor, aptos, aprobados, y podamos estar preparados para toda buena obra, Señor. Por alguna razón tú has permitido que cada uno de nosotros estemos en este lugar, porque tú no haces nada si no hay un propósito. Así que tú deseas continuar instruyéndonos con propósitos divinos, Señor. Usa nuestras vidas, todos mis hermanos que en el día de hoy desarrollarán una actividad en el ministerio, Señor, yo te pido que los uses y que esta tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Tomen su lugar. Bien, estamos estudiando el manual de procedimientos bíblicos que son útiles en el ministerio cristiano. Esta es la clase número 8 de este tercer periodo y el tema que estamos estudiando es lo que todo cristiano debe de saber, todo lo que todo cristiano debe de saber, y es quiénes somos y en qué creemos. Esta es la tercera parte y voy a dar un breve repaso para conectarnos con lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos estudiando las doctrinas esenciales o fundamentales que rigen el ministerio de Casa de Oración. Todo lo que es el ministerio y la organización de Casa de Oración, todos nos regimos bajo esta declaración de fe. No hay cambio. Si ustedes entran a alguna página de alguna otra de nuestras casas de oración en cualquier parte del mundo donde se encuentre, si ustedes entran a esa página van a encontrar ahí en la parte que dice declaración de fe, y ustedes van a encontrar que todas esas declaraciones de fe o son iguales o no difieren en ningún punto. ¿Por qué? Porque creemos en todo lo que ahí se establece. Así que es importante que podamos saber quiénes somos y en qué creemos, porque esto nos da, dijimos, una identidad y además nos da la plena certeza de la seguridad de nuestra salvación. Decíamos que tenemos que confirmar esto, la seguridad de nuestra salvación, porque hay quienes piensan que la salvación se pierde. Nosotros no creemos en eso. Así que se hace necesario que todos estemos bien anclados en cuál es la identidad de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, cuáles son sus doctrinas básicas y cómo nosotros funcionamos dentro de ellas. Así que dijimos que cada miembro o cada servidor de este ministerio Casa de Oración Fontana o cualquier otra de las casas de oración, no solamente debemos estudiar, sino debemos creer, practicar y abrazar cada uno de las doctrinas que conforman nuestra declaración de fe. La primera de la que hablamos fue: creemos en la suficiencia de las Escrituras. Esto es que la Biblia es la única regla que es capaz de medir nuestra fe y conducta. ¿Por qué? Porque la Biblia es superior a la razón y es superior a la conciencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nuestra fe esté anclada en la palabra de Dios. Creemos también, así como en un inciso A,
creemos en la Biblia, pero luego, inciso A, creemos en la inspiración de las Escrituras. La Biblia dijimos que es la palabra inspirada o revelada de parte de Dios para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, el Señor no ha dejado ni a la humanidad ni a sus hijos en oscuridad, sino que desde el principio Él se ha revelado a nosotros, dejándonos en las Escrituras bien claro su voluntad. Todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios los vas a encontrar ahí en la Biblia. La Biblia es la verdad porque proviene de un Dios de verdad. La Biblia es justa porque proviene de un Dios justo. La Biblia es la luz que alumbra nuestro caminar diario porque Dios es luz, etcétera, ¿sí? Así que ahí está plasmado todo lo que tú y yo necesitamos saber acerca de Dios, acerca de Jesús y del Espíritu Santo. Aquí continuamos. Número 2, creemos en Dios. Creemos en el Dios de la Biblia, que es el único y verdadero Dios que se ha revelado como el Yo Soy. Este nombre fue designado solamente a Dios y tiene que ver con su preexistencia y su eternidad. Su preexistencia y su eternidad. El nombre Yo Soy, el Yo Soy denota el que ha sido, el que es y el que será por toda la eternidad. Eso es lo que denota cuando la Biblia habla acerca del Yo Soy. Así se da a conocer Dios en el Antiguo Testamento, cuando Moisés va y le pregunta: Señor, y si me pregunta el pueblo que de parte de quién vengo, dice Éxodo capítulo 3 versículo 14, que respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y así les dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a ustedes. Es decir, el que era antes, el que es ahora y el que será por toda la eternidad. Versículo 15 dice: además les dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, y este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Desde ayer, el día de hoy, ese es su nombre, el Yo Soy, ¿sí? Y se me recordará por todos los siglos. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 encontramos lo que se conoce en la historia del pueblo judío como el Shema. Ahorita vamos a ver algo de eso. Dice Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios tenemos que creer en el Dios de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes no saben la cantidad de dioses que en las diferentes religiones, las mismas religiones se han creado. Al día de hoy, en la actualidad, hay aproximadamente más de 4,000 religiones alrededor del mundo. 4,000 o 4,200 religiones, estaba yo checando la estadística. Entonces imagínense, por cada religión un Dios diferente al Dios de la Biblia, ¿sí? En la India inclusive se cree, y las estadísticas dicen que son millones de dioses que se ha creado el hinduismo, ¿sí? Entonces tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, bien claro que nuestro Dios es el único Dios verdadero, ¿verdad? Porque en la India, por ejemplo, adoran las moscas, adoran las vacas, adoran los elefantes, adoran todo, ¿sí? Entonces usted no puede matar a una mosca que le anda molestando por ahí, porque ellos las consideran un dios. ¿Por qué las consideran dioses? Porque inclusive ellos creen en la reencarnación, ¿sí? Ellos creen que si mueren van a reencarnar o en una vaca o en una mosca, en una cucaracha, en un elefante, etcétera, ¿verdad? Nosotros creemos en el único Dios verdadero, que es el Dios que la Biblia nos muestra. Entonces,
Y esto Moisés quería que quedara bien claro con el pueblo de Israel, porque recordemos que en Egipto era un pueblo, una nación politeísta, también tenían muchísimos dioses. Entonces, al salir el pueblo de Israel de la esclavitud, el Señor quería enfocarlos en que Él sería su único Dios, y el pueblo lo tendría a Dios como su único Dios, y Dios tendría al pueblo como su único pueblo, ¿verdad? Y les dice esto: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. 7, aquí está algo muy importante para nosotros los que tenemos hijos: y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Este mandamiento será un mandamiento opcional? Les pregunto. No, es un mandamiento. Entonces, como mandamiento divino, pues tenemos que hablarlo, tenemos que practicarlo. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Enséñales la palabra a tus hijos. Que no pase un día sin que tú les recuerdes cualquier texto de la Biblia respecto a la situación que prevalece en tu casa, ¿verdad? Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano. No sé si se han fijado que, por ejemplo, los judíos por allá en Israel, al momento que están, incluso hay judíos que no se han convertido al cristianismo, pero ellos traen como un hilo aquí, y está precisamente determinando esto. Dice: las atarás como una señal en tu mano, que simboliza precisamente estos mandamientos, que los traen ahí en la mano, ¿sí? Y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es muy bueno que eventualmente puedas tener algún cuadrito en tu casa, en la cocina, en la entrada de tu casa. Por ejemplo, yo tengo a la entrada de mi casa una piedra que alguien me regaló, que dice que el Señor es el pastor de esa casa, ¿verdad? Entonces, porque eso parece que no, pero al momento en que nuestros hijos voltean, o las personas que llegan, están recordando la palabra, ¿sí? Así que esta es una de las oraciones más importantes del judaísmo hasta el día de hoy, conocida como el Shema, ¿sí? Y esta para ellos ha sido hasta el día de hoy su declaración central de fe en un solo Dios y en un único Dios, en uno solo y único Dios. En otras palabras, a través de esta oración, ellos están expresando la creencia fundamental no solo de la unidad, sino de la unicidad de Dios, o la cualidad de único que le es inherente solamente a Dios. Así que para nosotros los hijos de Dios, creer en Él, en el único Dios, nos ayuda a crear convicciones que por supuesto serán para nuestro beneficio, serán de beneficio en nuestro andar por este mundo, para nuestra vida moral, para nuestra vida espiritual. Nos ayuda a creer en un solo Dios, nos ayuda a creer en un solo Dios como beneficio para nuestra familia, porque luego hay que enseñarle a nuestros hijos también que hay un solo Dios verdadero. No hay muchos dioses, ¿verdad? Pero también creer en un solo Dios nos ayuda para la eternidad, ¿sí? Un hombre de Dios dijo: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos acerca de Dios debe de ser el pensamiento más importante sobre nuestra persona. Por ejemplo, ahorita piensa algo de Dios, algo de Dios. Ahora, ¿qué pensaste de Dios? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pensaste de Dios ahí? Que me ama. Ahí está. ¿Qué pensaste de Dios? Él es bueno. Misericordia. Bueno, todos esos pensamientos que cada uno de nosotros en este momento hicimos acerca de Dios debe de ser un pensamiento importante sobre nuestra vida. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y no solamente pensarlo, sino creerlo y practicarlo y vivirlo. Así que las escrituras mismas nos señalan que existe una fuerte revelación acerca de Dios, de un Dios
que es el creador de todas las cosas, un Dios poderoso y eterno. Y la creación misma nos deja ver, los científicos, los antropólogos, los que estudian, los sociólogos que estudian todo lo que tiene que ver no solamente con la humanidad, sino con todo lo creado, hasta el día de hoy no han podido descifrar la magnitud de todo lo que Dios creó, por ejemplo, en el universo. Y es impresionante. Si tú volteas y llegas y pretendes ver el mar, por ejemplo, la inmensidad del mar, te vas a sorprender, y nos sorprende y nos llama la atención la cantidad o la eternidad que tiene, o mejor dicho, la extensión del mar tan amplio que fue creado por Dios. Bueno, así como vemos el mar en su plenitud, el universo es mucho más grande que el mar. Pero Dios, que es el creador de todo, ¿sí?, es mucho más grande que todo lo creado inclusive. Por eso la Biblia dice que nadie puede, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, porque Dios es infinito, ¿sí? Y la creación nos lo muestra. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declaran sabiduría. Ahí está la creación de Dios. En Romanos 1:19, para los que deliberadamente determinaron no creer en Dios, la Biblia dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo? Por medio de la creación. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa para decir que no hay Dios, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Dios? ¿En el Dios de la Biblia? ¿Sí? Bueno, inciso A, creemos en Dios. Aquí hay un inciso que tenemos que también considerar. El inciso A dice que creemos en la Trinidad. Y tengo que hablar de este punto, porque hay quienes no creen en la Trinidad. Pero pretender estudiar el tema de la doctrina de Dios uno y trino en una hora o en unos minutos sería prácticamente imposible, debido a que el tema es tan inmensamente amplio y un tanto complicado como estudiar. Yo tengo un libro que habla de la Trinidad, tengo uno que habla solamente de la Trinidad, todos los aspectos que tienen que ver con la Trinidad, que contiene 615 páginas, hablando solamente de la Trinidad. Obviamente ese libro yo no lo voy a poder estudiar en una sola hora. Tengo otro que tiene más de 1000 páginas que hablan solamente de la Trinidad. Tengo otro libro que habla solamente de Jesús, que tiene aproximadamente 650 páginas, ¿sí? Entonces, pretender hablar de la Trinidad en este tiempo tan corto es imposible. Así que yo voy a mencionar lo superficialmente necesario para tener lo voy a decir de esta manera, una exageradamente preliminar idea del tema de la Trinidad. O sea, es algo muy, muy básico, muy básico, ¿sí? Así que, como Iglesia Casa de Oración Fontana, creemos en la doctrina de la Trinidad. Esto significa que en la unidad esencial de Dios hay una distinción de 3 personas, que ya sabemos porque así lo establece la Biblia. Ahí está la imagen: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este término Trinidad es usado por primera vez por un maestro de teología, uno de los reformadores, él era un teólogo, era un escritor también, un maestro de la Biblia. Él se llamó Tertuliano de Cartago. Se llamaba Tertuliano y vivía en una población llamada Cartago. Él escribió todo lo que tiene que ver de la Trinidad en el siglo II después de Cristo. Y él expresó ahí en sus escritos una excelente y absoluta verdad bíblica. Él dijo: el Dios único se revela a nosotros en 3 personas distintas.
Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Así que, aunque el término Trinidad tú no lo vas a encontrar en algunas porciones de la Biblia, sí está perfectamente en armonía con todo lo que tiene que ver con la doctrina de las Escrituras. La Biblia nos enseña con claridad que el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los tres son divinos, ¿sí? Cada uno es distinto y sin embargo todos son uno, ¿sí? Es difícil explicar esto, ¿sí? Jesús enseña la distinción de estas tres personas de la Trinidad y lo hace en términos muy específicos cuando habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19, cuando da la gran comisión que dice: por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas. ¿Cómo? ¿En el nombre de Jesús solamente? Porque hay quienes solamente bautizan en el nombre de Jesús. Pero aquí la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada que tenemos bautismos, personas que hacen la decisión de cumplir con este mandamiento, cuando los bautizamos, los bajamos y yo les digo, hago una oración por ellos y digo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo con esta instrucción que nos da el Señor. Así que vemos que el Hijo está constituido como el Hijo y no como el Padre. El Espíritu Santo está constituido como el Espíritu Santo y no como el Padre y como el Hijo. No, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos entender que es el Padre el que engendra y el Hijo es el engendrado. Y el Espíritu Santo procede de ambos, del Padre y del Hijo. A lo largo del tiempo, los creyentes han tratado de hacer algunas analogías para dar a entender el concepto de la Trinidad. Por ejemplo, algunos han puesto la analogía del trébol y lo hacen en base a algunas preguntas. Por ejemplo, las preguntas son: ¿es esta una hoja o son tres? ¿Cómo se ve ahí? Esa no. Atención ahí. Ok. ¿Es esta una hoja o son tres? ¿Cómo se ve ahí? ¿Como una o como tres? Bueno, si es una sola hoja, la siguiente pregunta sería: ¿por qué tiene tres lóbulos, le llaman, y un tallo? ¿Sí? Ahora, si son tres hojas, ¿por qué tiene solamente un tallo? O sea, son preguntas que tú dices, pues no te lo puedo explicar, porque así Dios lo hizo, así Dios diseñó, en este caso, esa planta del trébol. Otros han usado precisamente lo que ya vieron ahí, la composición del huevo, que está compuesto por una yema, la clara y el cascarón, que a pesar de tener tres componentes diferentes, pues sigue siendo un huevo, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hacen de acuerdo a sus componentes es: ¿qué es más importante? ¿La clara, la yema o el cascarón? Les pregunto. Bueno, la respuesta está en función a lo que tú quieras hacer con ese huevo. Si tú quieres hacer algunas cosas con la cáscara, pues es muy posible que lo único que para ti te va a importar va a ser la cáscara, ¿verdad? Y haces lo que tengas que hacer con la cáscara o con la pura yema. Inclusive hay quienes tiran la clara y la cáscara y se comen solamente la yema, ¿sí? El punto es que es una Trinidad donde cada parte tiene su función específica, tiene su función necesaria, pero es importante que nosotros podamos entender que todas las analogías que se puedan dar acerca de la Trinidad, más de alguna puede fallar, ¿sí? Porque la Trinidad, el concepto de la Trinidad no debe de confundirnos, ¿sí? Tenemos que comprender que la Trinidad o su unicidad, todos estos conceptos están claramente establecidos en la Biblia. Están claramente establecidos en la Biblia. Hay algunos asuntos en la Biblia que tenemos que vivirlos estrictamente por fe, ¿verdad? Por ejemplo,
la Trinidad. Alguien puede explicártelo de mil formas y de mil maneras. Al final de cuentas, creemos en un solo Dios que contiene tres elementos, tres partes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bueno, ahora bien, el término Elohim, para tratar de entender el concepto de la Trinidad, es el primer nombre de Dios que aparece en la Biblia y es un término hebreo que aparece en plural. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Elohim. En la Reina Valera 60 se lee: en el principio creó Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Ahí está el término Elohim, que se usa para referirse a Dios y equivale a decir que aunque Dios es uno, hay una pluralidad de tres personas en la deidad, que ya dijimos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales en la creación pues están ocupados precisamente en la creación. En el Nuevo Testamento también continúa la enseñanza de la Trinidad y encontramos a Jesús también de la misma manera señalando a Dios Padre, que es el único y verdadero Dios, mientras que al mismo tiempo afirma que Él y el Padre son uno. Dice Juan 10, vamos a leer desde el versículo 27, Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, ahí está Dios Padre, es el que me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos ¿qué? Somos uno, ¿sí? Además, Jesús está afirmando también en otra porción ahí mismo en el Evangelio de Juan, está afirmando que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y Él son iguales. En Juan 14:15 dice ahí Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Y os dará otro consolador. Hay otra versión que dice: y les dará otro que venga en representación de mí, u otro que sea igual que yo, ¿sí? Para que esté con ustedes para siempre. Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. En Lucas capítulo 3 versículo 21, ¿voy muy rápido? Un poquito, ¿verdad? Bueno, ahí están apareciendo los textos, ¿verdad? Anótenlos así rápido. Y si por ahí algo se les escapa, pues aquí está la grabación, ¿verdad? Para que pidan el link y pueden darle otra repasada. En Lucas capítulo 3 versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre de él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Así que ya dije que todo miembro y servidor de esta congregación no solamente debe de estudiar, sino de creer, practicar y abrazar cada una de estas doctrinas. Y por cierto, esta doctrina de creer en Dios como el único Dios es una doctrina esencial o no esencial. Es esencial, ¿sí? Creemos en la Trinidad. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay una rama del cristianismo que creen en la doctrina unitaria y niegan la Trinidad. Por ejemplo, unos de ellos son los Testigos de Jehová. Creen en un solo Dios, pero niegan la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y inclusive se denomina, usted entra al internet y le pone ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Y se va a sorprender. Cientos de millones de cristianos en el mundo, pero ahí están, en ese cuadro de cristianos están los Testigos de Jehová, están los mormones, denominados como cristianos, ¿verdad? Sin embargo, como que suena un poquito contradictorio, porque se dicen cristianos pero niegan precisamente la divinidad de Cristo, ¿verdad?
Hay otro grupo de unitarios que creen en un Dios que existe como una sola persona, el cual es solo Dios el Padre. Y el Hijo no es Dios, sino solamente un hombre, ¿sí? Para ellos Jesús es solamente un hombre que quizá vivió en este mundo en una sintonía y en una intimidad con Dios tan extrema, tan profunda como la de ningún otro hombre, pero al final de cuentas sigue siendo un hombre. Y así lo creen ellos. Además afirman que el Espíritu Santo no es considerado como una persona, sino como un mero poder de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en Dios Padre, el Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Hay otro sector del cristianismo que sostiene la doctrina unitaria, que afirman que Jesús es el principal o es la principal manifestación de Dios. Es decir, Jesús es solamente el Padre y el Espíritu Santo, o Jesús es solamente el Padre y el Espíritu Santo, y excluyen a Dios, ¿sí? Sin embargo, si vamos a rebatir un poquito este concepto que ellos tienen de Jesús solamente como el Padre y el Espíritu Santo, y excluyen al Padre, entonces la oración que Jesús hizo en Juan 17, que fue dirigida ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Pero si ellos no creen y excluyen a Dios, entonces esta oración que Jesús hizo en Juan 17 al Padre hubiese sido solamente un monólogo, alguien que habla solamente consigo mismo. Pero no, es importante entonces entender que Jesús en Juan 17 dirige esta oración al Padre, ¿verdad? Así que como todavía estaba en la tierra Jesús desarrollando su ministerio, el Espíritu Santo todavía no estaba en la vida de los cristianos. Así que es importante no perder de vista en nuestra perspectiva como cristianos la unidad de Dios, aunque ciertamente encontramos que en su divinidad hay tres personas distintas, pero Dios sigue siendo Dios y el único Dios. Y como ya lo mencioné antes, ahí en la oración de El Shema, que es un término hebreo que significa oír con inteligencia, y ahí se manifiesta ahí en esta oración se manifiesta el pensamiento monoteísta que tenían ya en ese tiempo, o más bien que Dios quería que Israel mantuviera en su mente y en su corazón un pensamiento de un solo Dios. En Marcos capítulo 12 versículo 29 Jesús hace referencia también ya en el Nuevo Testamento a esta oración de El Shema, y dice Marcos 12, 29: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Voy a avanzar un poquito adelante. Todo esto que yo he mencionado respecto a nuestra creencia en la Trinidad con relación a lo que otros creen, a nosotros nos debe de quedar bien claro, y es de esa manera que se cierran todas las puertas a la posibilidad de la existencia de tres dioses, el Dios de Israel y el Dios del cristianismo es uno solo, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? No son muchos dioses. Cuando la Escritura llama Padre a la primera persona de la Trinidad, la intención de la Escritura es atribuirle la propiedad personal al Padre, justamente de paternidad respecto al Hijo, ¿sí? Al llamarle las Escrituras Hijo a la segunda persona de la Trinidad, precisamente las Escrituras pretenden atribuirle la propiedad personal al Hijo de filiación como hijo con respecto al Padre. Hay una relación filial. Primero el Padre tiene una relación paternal, el Hijo con el Padre una relación filial. Al llamarle el Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad, las Escrituras le atribuyen la propiedad personal al Espíritu Santo de
procedencia y de envío. Esto significa o quiere decir que el Espíritu Santo procede del Padre y fue enviado por el Hijo. ¿Sí se entiende el pensamiento? ¿Sí? El Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, pero viene procedente del Padre, pero el Hijo es el que lo envía, ¿sí? Estos tres modos distintos de relación establecen un orden definido precisamente en el seno de la Trinidad, de manera que es adecuado decir solo con respecto a su relación, no a su esencia. Es adecuado y es apropiado decir: el Padre es el primero, el Hijo es el segundo y el Espíritu Santo es el tercero. ¿Creemos en la Trinidad? Ahí está establecido claramente en las Escrituras. Inciso B: creemos en la identidad y la cooperación de la divinidad. Creemos en la identidad y la cooperación de la divinidad. Esto significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos como personas, pero tampoco se confunden en su relación de funciones. Tampoco se dividen con respecto a la divinidad y tampoco se oponen en la cooperación el uno con el otro. El Hijo está en el Padre está en el Hijo en cuanto a su relación, el Hijo está con el Padre y el Padre con el Hijo en cuanto a su compañerismo. El Padre no proviene del Hijo, pero el Hijo sí proviene del Padre en cuanto a autoridad se refiere. En cuanto a relación y a cooperación y autoridad, el Espíritu Santo, como ya lo mencioné, proviene tanto del Padre como del Hijo. Sé que está un poquito complicado meditar en estos pensamientos, pero después ustedes pueden volver a ver el video para que puedan tratar de entenderlo, y ahí pueden hacer pausas y pensar en lo que estamos hablando, pero necesitamos avanzar. Así que ninguna persona de la Trinidad puede existir u obrar de manera independiente. No se pueden dividir la una de la otra. Miren lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5 versículo 17. Jesús les respondió. Estaban cuestionando a Jesús porque trabajaba en el día de reposo, y esto fue lo que Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Si Él trabaja, yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús, versículo 19, y les dijo: de cierto les digo que no puede el Hijo, escuchen esto, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, aunque era el Hijo, pero estaba sometido a la autoridad del Padre. Tampoco nosotros podemos hacer como cristianos lo que nos venga en gana. La Escritura marca nuestros límites. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pablo, hablando de los dones del Espíritu, dijo lo siguiente precisamente acerca de la Trinidad. Pablo también creía y en sus cartas correctivas precisamente a los cristianos de Corinto, que incluso algunos de ellos, ya lo voy a mencionar en la predicación, no creían en la resurrección de Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios, que Pablo, el contexto está hablando de los dones del Espíritu Santo, miren lo que dice Pablo respecto a la Trinidad. 1 Corintios 12:3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahí están: Padre, Hijo, Padre Dios, Hijo, el Espíritu Santo y Jesús. Ahora bien, dice versículo 4: hay diversidad de dones, pero el Espíritu, tercera persona de la Trinidad, es el mismo. 5: hay diversidad de ministerios, pero el Señor, segunda persona de la Trinidad, es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, primera persona, que hace que todas las cosas sean que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay una imagen por aquí, si me ponen la siguiente imagen, esa. Si ustedes se fijan ahí, en esta imagen de mi lado izquierdo, ¿sí? Están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si alcanzan a ver la palomita, la representación del Espíritu Santo, están unidos. O está la otra que nos ilustra que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre, escuchen esto, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero es un solo Dios, ¿sí? Así que concluimos: creemos en Dios Padre, creemos que Él es preexistente, Él es eterno, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Dios el Padre es omnipotente, Dios el Padre es inmutable, Dios el Padre es proveedor, Dios el Padre es sustentador, Dios el Padre es nuestro pastor. ¿Qué más es Dios el Padre para ti? Todo, ¿sí? Creemos en Dios Hijo, creemos en su divinidad, creemos en su preexistencia también, creemos en su nacimiento virginal. Tengo que decirlo porque nos tiene que quedar bien claro, ¿sí? Para que podamos entender las tres personas que conforman la Trinidad. Entonces creemos en Dios el Hijo, que vino a este mundo a través del nacimiento virginal. Creemos en su vida inmaculada o sin mancha, ¿sí? Creemos en sus milagros, ¿sí? ¿Cuántos creen en los milagros de Jesús? ¿Sí? Siguen surgiendo milagros, ¿sí? Creemos en la obra sustitutiva de la cruz. Él tomó nuestro lugar. Creemos en su resurrección corporal de entre los muertos, aunque puede haber algunos que no lo creen, como los corintios. Creemos que Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, ¿sí? Y también creemos en la segunda venida de Jesucristo, porque así lo prometió Él, ¿verdad? Entonces, creemos en Dios el Padre como el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, ¿sí? Creemos en Dios el Hijo, ¿sí? Creemos en Dios Espíritu Santo como una persona incorpórea o inmaterial. No lo podemos ver, sí lo podemos sentir aquí en nuestro corazón, nos guía. No podemos tocarlo tampoco. Por eso decimos que creemos en Dios Espíritu Santo como una persona inmaterial. Creemos que el Espíritu Santo es una persona distinta al Padre y al Hijo. Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina. Creemos que el Espíritu Santo, con nuestras malas acciones o actitudes, podemos contristarlo, como cuando una persona se entristece, como cuando tus hijos ofenden o se portan mal, nos entristecemos como personas. El Espíritu Santo también se contrista, ¿sí? Así que creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me voy a detener aquí. No la próxima semana, sino el siguiente domingo procuraremos continuar. No creo que terminemos de estudiar así con mucho detalle todo lo que es la declaración de fe, pero sí se los voy a dejar de tarea para que ustedes, como estudiantes serios de la palabra, ustedes puedan ir a la página, a nuestra página, y estar checando cada una. Aquí nos vamos a quedar, pero ustedes pueden seguir checando cada una de los puntos que conforman nuestra declaración de fe, y ustedes mismos pueden ahí afirmar su fe, abrazar estas doctrinas y creer en ellas, ¿de acuerdo? Así terminamos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Vamos a tomar unos minutos para orar unos por otros, para orar por nuestro servicio, para orar por nuestros servidores, para orar que la presencia del Señor descienda en esta casa y que podamos ser bendecidos
porque Él ha resucitado. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Toma la mano de la persona que tienes por ahí junto a ti, ora por él, bendícelo. Dile: Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos das a conocer a través de tu palabra, Señor, las doctrinas esenciales que deben regir nuestra vida cristiana, Señor. Creemos en ti como el único Dios verdadero. Creemos en el Hijo como el ser que tú enviaste para nuestra redención y que ahora está sentado a tu diestra. Creemos en el Espíritu Santo que nos guía siempre a toda la verdad. Creemos en el Espíritu Santo que está a nuestro lado, ayudándonos en toda situación. Y creemos, Señor, que en este día tú vas a bendecir nuestras vidas con tu presencia. Tú vas a bendecir a tu pueblo, Señor, con tu presencia. Pedimos en el nombre de Jesús que mientras te alabamos, mientras te adoramos, tu presencia descienda a la vida de cada uno de mis hermanos, de todos los que estarán participando junto con nosotros, no solamente en la alabanza, sino en la adoración, Señor. En el nombre de Jesús, si alguno de mis hermanos viene triste, angustiado, yo te pido, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia y en tu providencia, Señor, descienda tu Espíritu Santo para consolar, descienda tu Espíritu Santo para liberar, para tocar, para bendecir a aquel, Señor, que tenga alguna necesidad. Oramos en el nombre de Jesús también que tú uses a cada uno de nuestros servidores, a los maestros de los niños, a los del grupo de alabanza. Úsalos, Señor, para que ellos nos lleven a tu presencia, Señor, y ahí en tu presencia poder reconocer tu grandeza, tu majestad y poder adorarte con todo el corazón. Tú eres nuestro único Dios, el único que mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos darás, donde recordaremos también ese momento, ese acontecimiento tan maravilloso que fue tu muerte en la cruz, pero también tu resurrección, Señor. Y también oramos, Señor, para que en el tiempo de coinonía podamos ministrarnos unos a otros de manera fraternal, que podamos bendecirnos los unos a los otros, Señor, y podamos cada día, Señor, fortalecer nuestros lazos de amistad, Señor, para que podamos ser como tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, firmes, que nos ayudemos mutuamente, Señor, en el nombre de Jesús. Que en todo tú seas grandemente exaltado y glorificado. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale el aplauso de alabanza a Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a prepararnos para nuestro servicio y que Dios les use a todos los que estarán sirviendo.